Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de La Cosa Energética. Hoy tenemos una conversación muy interesante sobre la pobreza energética. Y para hablar de pobreza energética tenemos a Jaime Giraldo acompañándonos hoy. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola Andrés, un placer, mucho gusto estar acá contigo ¿Cómo, hoy. cómo, cómo vas? ¿Desde qué parte de Colombia nos saludas? Estamos en Barranquilla, unos días un poco lluviosos, pero bastante cálidos también. Ok, lluviosos en Barranquilla, lo que hay que ver. Aquí en Sí, Bogotá hace un frío, pues, ni te digo, yo creo que estamos en los opuestos, mucho frío, pues, sí. por llamarlo de alguna Así es. manera. Estuve por allá y sentí más frío de lo común. Ok, ok. Bueno, pues para quienes nos están escuchando, Jaime Giraldo es para mí es un referente en lo que es hablar de pobreza energética en Colombia. Él es coordinador de gestión de conocimiento en Fundación Promigas. Jaime, cuéntanos un poco más de ti, más allá de lo que acabo justamente de decir. Bueno Andrés, yo en mi carrera pues soy administrador de negocios internacionales, tengo una maestría en organizaciones y comercio internacional, pero mi desarrollo profesional siempre ha sido en temas de innovación y de desarrollo social, cómo hacer que los territorios mejoren sus condiciones y cómo llevar esas nuevas soluciones a estos territorios, soluciones desde lo público, desde lo privado. He tenido también la oportunidad de trabajar en entidades mixtas. Entonces, es lo que ha sido mi desarrollo profesional y bueno, acá en Fundación Promigas y en Promigas también logro conectar eso de esos mundos y precisamente vamos a hablar de pobreza energética hoy. Desde Promigas hemos lanzado el índice multidimensional de pobreza energética. Yo creo que combina esos dos aspectos de mi vida profesional que tanto me apasionan. Bueno, y primero, antes de hablar de todo este tema de pobreza energética, ¿hace cuánto estás en Promigas? ¿Cómo ha sido esto? ¿Qué tal te ha parecido esta empresa? Bueno, ya son 4 años desde que inicié en este nuevo rol, pero he tenido mucha cercanía con la empresa. Mi papá trabajó acá durante 37 años, se jubiló de esta empresa. Entonces, toda mi niñez he escuchado y he vivido Promigas. Entonces, es una empresa muy querida por los barranquilleros, por las personas del Caribe colombiano. Y bueno, hoy hace presencia en más de 10 departamentos, en 11 departamentos de Colombia y en 6 regiones de Perú. Entonces, sigue aportando a ese desarrollo a nivel nacional e internacional. No, buenísimo, buenísimo. ¿Qué te parece si empezamos con las preguntas, Jaime? Claro que sí. Pues de tu biografía, como de lo que pude extraer de tanto la información en LinkedIn como en otros espacios, como Claro. profesor universitario, ¿cierto? ¿Qué Así percepción es. tienen los estudiantes hoy frente al tema de la energía, la sostenibilidad y la innovación? Bueno, Andrés, fíjate que yo veo que los estudiantes hoy muestran una creciente conciencia sobre los desafíos en cambio climático, en el papel que juega la energía en el desarrollo de las sociedades, pero también en soluciones sostenibles. Ellos siempre están investigando al respecto, incluyendo estos componentes dentro de sus proyectos y dentro del desarrollo de las materias, pero también muestran una frustración importante frente a la lentitud con la que se implementan estos cambios. Yo creo que como se ha venido moviendo el mundo, la cotidianidad y el día a día, quieren cambios un poco más rápidos. Y para eso hay que tener una estructura y unas herramientas que te permitan esa agilidad. Hay una fuerte inclinación hacia modelos colaborativos. Eso es clave porque en innovación mucho se logra es por esa colaboración y articulación entre distintos sectores, la academia, el público, el privado, pero también referente a tecnologías limpias y sobre todo muy importante, Andrés, proyectos con propósito. No, y más allá de los proyectos con propósito, que claro que son súper importantes, es todo esto que tú acabas de decir. Estos proyectos con propósito resultan ser una consecuencia de los elementos previos que acabas de decir, ¿cierto? Como de De acuerdo. todo lo que los estudiantes pueden llegar a desarrollar sin claramente llegar a sentirse perdidos o decir como, venga, siento que esto no se alinea con lo que yo quiero en mi vida, básicamente. Así es, Andrés. Anteriormente en las escuelas de administración nos indicaban que
el propósito principal y casi que el único al tener en cuenta siempre es el retorno a los accionistas. Y obviamente es muy importante porque pues, sin los accionistas no existe la empresa. Pero vemos que nuevas empresas están naciendo hoy también con ese componente de cómo ayuda a la sociedad, además de la retribución al accionista. Vemos que también nacen conceptos y nuevas certificaciones como las B Corps, que son empresas que nacen con ese propósito social, medioambiental y de gobernanza muy marcado desde su ideación. No, y con todo esto que nos estás diciendo, no solamente de la transformación que tienen las empresas, sino también la transformación que requieren los centros donde esta gente se está formando, ¿cierto? Claro que sí. Donde cada vez hay más, no solamente conexiones digitales, sino IA y otras nuevas materias que pueden ser que no sean las mismas que yo vi o las mismas que tuviste como De tal. Y con acuerdo. eso te quería aprovechar a preguntarte cómo debería transformarse esa formación, cómo las universidades o los centros, no solamente digo yo de pregrado, sino también de los distintos posgrados, cómo transformar esa formación en energía para responder a los desafíos que cada vez son más, como tú dices, cambian mucho más rápido. Bueno, yo creo que la formación en energía debe ser interdisciplinaria, debe ser muy práctica y siempre teniendo centrado al usuario, a ese consumidor, a ese cliente, a esa necesidad de las personas que son las que usan la energía en últimas para habilitar nuevas cosas, ¿cierto? Necesitamos entonces integrar esos conocimientos técnicos con aspectos sociales muy claros, con habilidades sociales, un pensamiento crítico, pero con ese enfoque en equidad. Es decir, que el profesional sea capaz de analizar y de leer un contexto territorial y aplicar esos conocimientos interdisciplinares. Como tú dices, tiene que hablarse con otros sectores, tiene que ser ese líder capaz de conectar diferentes puntos que hay en otros sectores, en otras competencias, por ejemplo, un ingeniero eléctrico con unos temas de transformación digital, y con los profesionales sociales, para poder escalar soluciones realmente inclusivas. Estupendo. Y esto que tú hablas sobre cómo se conectan los futuros energéticos, llamémoslos ingenieros en Sí. energía o en cualquiera otra de estas disciplinas, hay una correlación entre la educación y la pobreza energética, como para que empecemos a navegar esta conversación y es, ¿qué papel crees que juega la educación, ¿cierto? En cerrar Uh-huh. esas brechas de pobreza energética. Yo creo que eh, la pobreza energética a veces la gente la entiende como una casa en la esquina del mundo sin nada, absolutamente nada de energía, cuando vemos que, o bueno, lo descubriremos a medida que avance esta conversación, la pobreza energética tiene muchos más elementos que simplemente la privación del servicio. Sí, Andrés, yo creo que lo principal es poder tener una buena educación desde la base para que entiendan esos jóvenes y futuros profesionales la magnitud del problema. No es solamente esa casa allá en la punta de la Guajira o allá en el Amazonas que no tiene energía eléctrica los que viven pobreza energética. Lo vemos incluso en las ciudades capitales. Es un problema más marcado de pronto sí en el rural lejano, Ujú. pero también en ciudades intermedias y centros muy poblados tenemos pobreza energética. Entonces esa educación nos permite entender un problema y formar a los futuros tomadores de decisiones. Una ciudadanía bien informada exige unos cambios responsables, estructurados, pero también le permite a esa ciudadanía innovar desde lo local conociendo los problemas que tiene el territorio para poder crear soluciones adaptadas a esa realidad. Entonces yo creo que visualizar esta problemática no solo permite generar esa empatía, identificar soluciones, pero sino que también enriquece ese debate que hay que dar con el gobierno nacional, con las instituciones de nivel nacional, para poder migrar en este caso hacia una transición justa. Estupendo. Y esto que hablas de transición justa, a veces se queda como en el aire. Es decir, qué Sí. es transición
qué es justicia y hasta cuándo vamos a estar transicionando. Yo creo que también es uno de los elementos bien curiosos que a veces se resaltan en las distintas conversaciones. Tú como profesor, ¿cierto? Yo creo que has tenido cualquier cantidad de estudiantes en tu vida. Em, ¿Cuál de ellos, o si recuerdas alguno de ellos, que se hayan conectado o estas experiencias que hayan tenido estos estudiantes se han vinculado directamente con proyectos de impacto real, ya sea solamente en Barranquilla o a nivel nacional? Bueno, muchísimos en diferentes sectores. Yo, por ejemplo, mis clases las doy en temas de innovación, de emprendimiento, de modelos de negocio que pueden involucrar distintos sectores. Entonces, he apoyado diseño, por ejemplo, de temas turísticos que ayudan a unas comunidades que necesitan ese sustento y necesitan mejorar, tecnificarse, acceder a herramientas digitales para poder incrementar sus ingresos. Pero también, por ejemplo, en eficiencia energética y transformación digital. Veo muchísimo interés en los estudiantes en esto, aunque estos han sido aplicados más hacia empresas, Andrés. Entonces, ¿cómo mejorar esa productividad y cómo ser más eficientes energéticamente? Han sido proyectos que han salido de estudiantes y que inclusive han llegado a ser implementados en empresas, porque con los estudiantes yo tengo un trabajo integrador donde siempre tratamos de buscar convocatorias reales que estén abiertas para aplicar soluciones a esos problemas que tienen las empresas. En una oportunidad aplicamos a una acá en el Atlántico, donde había una empresa ancla llamando a solucionar unos retos que tenían internamente. Una estudiante fue ganadora de esa solución y bueno, ahí vemos cómo se impacta desde la academia, inclusive en la etapa de formación, a el sector real. No, y que no solamente, digo yo, como que es el impacto en la población, ¿cierto? Que también es muy relevante, sino empresas buscando soluciones reales y que no les cueste pues una millonada en consultores externos o internacionales para que les digan lo que tienen que solucionar es esto, ¿cierto? De acuerdo. A veces pasa eso. Preguntarte, Jaime, entonces, ahora sí ya conociendo un poco de tu experiencia y de todo lo que has hecho, ¿qué es la pobreza energética y por qué es tan relevante en Colombia? Bueno, Andrés, este tema se relaciona mucho a acceso y tiene que ver con acceso a energía, pero no es únicamente acceso. La pobreza energética se refiere a las carencias que tiene un hogar en acceso, en la calidad de la energía eléctrica y el gas natural, pero también involucra la tenencia de dispositivos electrodomésticos, acceso a Internet y a otros servicios que se encuentran alrededor del hogar. Entonces, por eso es un índice multidimensional, porque involucra varias dimensiones que hacen uso de la energía para convertir ese uso de la energía en bienestar. Entonces, eso es pobreza energética. En Colombia, por ejemplo, afecta a más de 8 millones de personas y se profundizan unas desigualdades si no hacemos nada al respecto. ¿Qué también es pobreza energética? Para de pronto llevarlo a términos más accesibles. Es no poder estudiar de noche en un hogar porque no tienes energía. O si tienes energía pero no tienes internet, no poder acceder a la información que tenemos online para poder investigar, para poder mejorar tus estudios, para poder desarrollar un modelo de negocio, porque no es solamente la fase de estudio, sino también de proyectos productivos. No es, por ejemplo, poder un joven de un colegio tener una educación en una institución de educación que no tenga energía eléctrica. ¿Tú te imaginas lo que es estudiar en el calor del Caribe sin un abanico? Debe ser muy complejo. Y empiezan ahí con esas situaciones del día a día a generarse unas desigualdades en oportunidades, que es muy clave para el desarrollo de las personas. Yo, por ejemplo, conocí un hogar en La Guajira, donde tenían conexión eléctrica, pero no era estable. Entonces Mm, al hijo le tocaba estudiar con la linterna del celular. A veces sí lograba cargarlo y a mantener tiempo. esa carga del celular para poder estudiar. Entonces es muy difícil así y va en desventaja
contra ese joven que sí tiene una energía eléctrica estable, que puede estudiar de noche, que puede acceder a información, a investigaciones en Internet, porque su desarrollo va un poco más acelerado, básicamente. Y hablemoslo también yo también, pues leyendo un poco también lo que hace este índice, me encontré con elementos como disfrutar el ocio, poder tú ver una película en la noche, me parece que es de lo más normal, o bueno, para las personas Claro. que tenemos flujo de energía constante, es muy normal entrar a ver una serie, ver un video o ver una transmisión en vivo, ¿cierto? Con buena calidad, y que lo que tú estás diciendo, pueden tener la conexión, pero tienen de 24 horas que tiene el día, tienen 2 horas, 3 horas, y eso no es como tal calidad. Eh, esas son las complicaciones, pero también cómo nace el índice de pobreza energética. Es decir, cómo una empresa que si bien se dedica pues normalmente al tema de gas natural, cómo empieza a decir la pobreza energética nos importa, ¿cierto? Y cómo va a crear un índice y empezar a plantearse unos objetivos. ¿Cómo nace eso? Bueno, Andrés, en Promigas nace por la necesidad de responder una pregunta y es, ¿la energía para qué? Mucho, como comenzamos hablando de esta conversación, un indicador clave en el sector es el acceso, la cobertura del servicio de energía eléctrica, la cobertura del servicio de gas natural. Pero si nos quedamos con esa lectura, de pronto nos quedamos en una zona de confort, porque en energía eléctrica hay una cobertura del 97%, en gas natural del 70% aproximadamente. Entonces, digamos que hay que hacer un trabajo, pero la magnitud del problema se ve un poco menor. Sin embargo, cuando nos preguntamos el para qué y veíamos que había un discurso a nivel nacional de transición energética justa, nos preguntábamos el contenido de esa palabra justa. Si vamos a transitar, debemos luchar por esas desigualdades. Y Promigas yo creo que es un caso a destacar porque es una empresa privada que le apuesta a visibilizar un problema, y por eso nace el índice, a visibilizar un problema y la magnitud de este problema, así como la complejidad de este problema. Digamos que esas apuestas nacen normalmente de los institutos estadísticos de los países, Ujú. unas entidades multilaterales las que conocen este índice, destacan esa iniciativa de Promigas. Entonces, no solamente nace para darle más contenido a esa palabra justa, porque transitar de un energético a otro, dejando a las mismas personas atrás, no le da ese elemento de justicia. Esa Pero también característica. nace, sí, también nace porque más allá de la información del problema, de la magnitud del problema, es para incentivar a que empresas de muchos sectores, no solo del sector energía, porque es multidimensional y multisectorial, se involucren y generen unas estrategias en conjunto o de manera individual que reduzcan la pobreza energética en el país. Y gracias Jaime por esa visión holística de lo que propone Promigas, de la energía para qué, ¿cierto? Que me parece muy relevante. Mm, una pregunta que me surge es, este índice, ¿cómo se comunica, por ejemplo, con el DANE? Que tú mencionabas que son los departamentos estadísticos nacionales los que están en la puja de actualizar esta información, ¿cierto? ¿Hasta dónde va, ¿cierto? Esta conversación y si la conversación siempre ha sido fácil. Esta es una pregunta un poco difícil, lo digo más porque eventualmente a mí me ha costado llegar a algunos datos, no en pobreza energética, sino en otros elementos, y cuando uno entra, eventualmente ve eh, la página no sirve, los datos no están cargados, los datos están cargados, pero cuando tú los descargas es un Excel que está, llamémoslo, corrupto, o sea, ese es ese es el nombre que tiene el archivo. Entonces, ¿cómo ha sido eso para ti y para tu equipo en la actualización de esa información? Bueno, nosotros, de la mano de nuestro aliado técnico, que es Inclusión SAS, que es una
una firma consultora que se especializa en temas de pobreza, hemos podido acceder a esta información, Andrés, solicitándola con tiempo, solicitándola con mucho detalle. Lo necesitamos de esta forma para esto. Yo creo que el objetivo resuelve mucho de las inquietudes que pueden tener estas entidades que sabemos que día a día son más reservadas por el tema del uso de los datos. Inclusive a veces hay que acceder a los datos anonimizados en las oficinas del DANE. Pero creo que con este propósito, y ya es el tercer año que vamos a publicar el índice, se ha ido generando confianza. Y en últimas, lo que buscamos, Andrés, es poder incidir en política pública. Entonces, yo creo que también las entidades públicas han visto este propósito y este resultado que se quiere y han venido colaborando en esa materia. ¿Qué buscamos o qué vemos que también es importante para los tomadores de decisión pública? Que este índice llega a complementar los índices tradicionales de pobreza que tenemos en el país, que son el índice de pobreza multidimensional y el índice de pobreza monetaria. Entonces, se ve ese valor y bueno, la rigurosidad con la que Inclusión, Promigas y la Fundación Promigas vienen trabajando, y creo que eso abre muchas puertas para poder seguir haciendo el estudio. No, y esto que mencionas ahora de queremos incidir en política pública. Yo creo que desde los primeros puntos en los que yo supe como de la acción, ya no llamémoslo social, sino también como climática, del movimiento de luchar por unas mejores políticas públicas, ese es el punto. Porque Claro. si no existe una política pública clara, muchas cosas ya empiezan a desdibujarse. Del índice, retomándolo, ¿cuáles son esos principales hallazgos en esta segunda versión? Tengo entendido. Y conectando con lo que decías anteriormente, ¿cómo puede ayudar a formular mejores políticas públicas, no solamente a nivel nacional, sino también para gobernadores y alcaldes que quieran sumarse a este punto? Vale, Andrés, yo creo que Colombia, y parte de los resultados han mostrado esto, que Colombia es un país marcado por profundos desequilibrios geográficos. Eso no lo vemos solamente en pobreza energética, sino en muchos otros indicadores sociales y económicos, donde se ve un desempeño superior en el centro del país y un rezago persistente en las regiones del país. Para este caso, especialmente en el Caribe colombiano, en la Orinoquía y Amazonía. Entonces, parte también de lo que nos inspiró a hacer este desarrollo fue Amartya Sen, que nos dice que sabemos que hay muchas desigualdades, pero hay unas que están al alcance de nosotros por las que podemos hacer algo. Y creo que este índice busca estabilizar esa balanza geográfica que tiene el país, por lo menos en materia de pobreza energética. Un poco sobre lo que hablábamos de esa casa allá lejos en La Guajira o allá en una parte de la Amazonía. Exacto, en la última loma del viento. Exacto. Pudimos ver que la pobreza energética disminuyó significativamente, y esto es importante porque tiene esa connotación, en las zonas rurales cercanas y en las ciudades intermedias, pero no en los grandes centros urbanos ni en las zonas rurales remotas. Ahí no disminuyó la pobreza energética de manera significativa. Y si hablamos de las regiones, pues te quiero hablar un poco más sobre la región Caribe, donde yo vivo, donde yo soy. Y encontramos que acá 1 de cada 3 personas vive en pobreza energética. Entonces, esto es algo que nos debe alarmar. La pobreza energética, por ejemplo, en el Caribe es del 31%. De los más de los 8.4 millones de personas en pobreza energética que tenemos, 3.7 millones viven en el Caribe. Comparado al resto del país, entonces el resto del país sin el Caribe tiene una incidencia energética del 11%, 11.7%. Y allá se concentra en el resto del país el 4.7 millones de personas. Entonces es una región bastante golpeada en esta materia. Hay también mayores incidencias en hogares liderados por mujeres y poblaciones étnicas. Esto es algo que hay que hablarlo, porque es que muchos de los beneficios o muchas de las carencias más bien que mide el índice
atacan directamente a la mujer en un país como Colombia. Por ejemplo, sabemos que en algunos o en la mayoría de los hogares colombianos, la llamada a cocinar es la mujer. No vamos aquí a discutir si eso está bien o mal, pero es una realidad. Y esa mujer que no tiene gas natural en su hogar, tiene que dedicar tiempo para ir a buscar leña. Leña, O tiene total. que dedicar más plata de su canasta para comprar una pipeta que llamamos Una de pipeta. Yo también gas. la conozco como pipeta. O sea, Sí, se le dicen pipetas. Entonces, eso tiene varias consecuencias para las mujeres. Por ejemplo, hay mayor riesgo en temas de salud, enfermedades respiratorias o visuales, por el humo de la leña, por ejemplo. ujú, Ese tiempo que gasta buscando esa leña y prendiéndola es tiempo que deja de invertir para su desarrollo como persona o como lo decíamos anteriormente en la conversación, simplemente para descansar. Entonces, exacto. esto tiene ese tema de género bastante marcado. Y en el Caribe, o retomando al tema de regiones, si analizamos la calidad de la energía, que es uno de los 15 indicadores que mide este índice, la energía en el 42% de la población en el Caribe vive en municipios con mala calidad del suministro eléctrico, mientras que en el resto del país es solo del 8%. Entonces es una Imagínate. diferencia abismal, Bastante, bastante. que debemos, sí, es una diferencia muy grande que debemos analizar y tratar de resolver. Obviamente hay soluciones que son más estructurales, pero debemos tenerlos en la discusión. En el INPE más reciente también, por ejemplo, vemos que Córdoba y La Guajira concentran 1.5 millones de personas en pobreza energética. Son como los dos departamentos que sufren más esta situación en el Caribe, pero que a su vez son los llamados a liderar la transición energética de Colombia. ¿Por qué? Porque tienen mucha riqueza en el subsuelo, pero también mucho potencial sobre sus cabezas. Tienen potencial eólico, tienen potencial solar. Y bueno, yo escribí sobre esto y detallo un poco más en mi última entrada en el blog, que lo denominé la pobreza, la paradoja energética en el Caribe colombiano, de la mano de Ángela Granger, una gran investigadora. Desarrollamos esta columna donde exponemos esa situación, que hay un corredor energético en el Caribe con mucho potencial, con mucha riqueza hoy en día, con infraestructura, y están llamados a liderar la pobreza energética, pero desafortunadamente es donde más se concentra la transición y es donde más se concentra la pobreza energética hoy, Andrés. No, y que respondiendo a esto que nos dices, Jaime, yo creo que no solamente, o sea, si nos enfocamos únicamente en el Caribe, hay petróleo, hay gas, hay carbón, hay solar, de todo. Hay unas apuestas climáticas internacionales por salir de los fósiles, pero lo que siempre hemos dicho es cómo salir, cuándo salir y a quién le va a pegar este asunto. Hablábamos hace poco con un colega sobre la salida que tuvo Prodeco, ¿cierto? Y esa salida tan rápida marcó Uh-huh. la vida de muchas personas. Es decir, sí, hay una responsabilidad y todo lo demás, pero esa salida fue personas que llevaban mucho tiempo trabajando ahí, como con sus ingresos asegurados, fue como nos quedamos con las manos así y pensando qué hacer. Entonces, lo de la paradoja energética, yo creo que voy a tomar ese concepto por ahí para lanzárselo a otros invitados que traiga a la cosa energética, porque Súper. sí es muy, muy importante hablar de ello. Y no solamente hablar de eso, sino también de innovación, innovación con enfoque social. Mm, Hablábamos hace poco, pues previo de la entrevista, de cómo tu trabajo se ha enfocado como una mano en la innovación, una mano en la energía y cómo vas lidiando con todo eso. ¿Cómo conectas todo el tema de pobreza energética con las posibles soluciones que se puedan tener con innovación social para esas zonas donde ese índice nos muestra que no se reduce tan rápido? ¿Qué podemos hacer? O qué podríamos pensar en hacer en esas regiones que están allá. Bueno, acá Andrés, yo creo que se requiere mucha confianza, hemos hablado de confianza en varias oportunidades ahora en esta conversación, una colaboración multisectorial.
Esto es un llamado a diferentes actores de distintos sectores. Financiamiento flexible también y marcos regulatorios habilitantes. Yo creo que cuando estemos siempre los actores de innovación discutiendo estas soluciones, hay que valorar lo local. Hay que también tener una apertura cultural al fracaso, es decir, a la prueba y error, que está bien fracasar en ciertas oportunidades, lo más importante ahí es aprender de ese error y también que se celebre la innovación con propósito. Yo tuve en mi rol de líder de un equipo de ciencia, tecnología e innovación en la Gobernación del Atlántico muchas experiencias en la co-creación de soluciones con la comunidad. Por ejemplo, hay también un programa de muchos años para niños y jóvenes para incentivar el tema de la innovación desde pequeños y generar una apropiación cultural que se llama Ondas. Y la metodología que aplican es, mira primero a ver qué soluciones se hablan en tu comunidad. Habla con tu abuelo, cómo se solucionaba ese problema de pronto en el pasado. Entonces yo creo que ese valor comunitario y del conocimiento que tienen las comunidades es importante incluirlo en la solución. No necesariamente vaya a ser el principal elemento que solucione la problemática, pero sí nos da unos insumos claves para que este tipo de soluciones se puedan implementar. Por ejemplo, hay soluciones que pueden funcionar muy bien de pronto en Chía, en una comunidad de Chía, y que no van a funcionar en Uribia, La Soledad Guajira. o en Uribia. En Soledad, Atlántico, correcto. Hay temas todos estos temas tienen que tener en cuenta el contexto local, el clima, la comunidad, cómo vive su día a día. La Hay cultura, un proyecto exactamente. hoy, sí, hay un proyecto hoy de Grupo Aval, también donde participa Promigas, que se llama Misión La Guajira, y las soluciones energéticas que se están implementando en 80 comunidades de La Guajira se implementan en espacios comunitarios, donde la comunidad se congrega. Entonces son soluciones que pueden ser aplicables muy rápidamente y mucho más eficientes que de pronto implementar la misma solución de hogar a hogar en comunidades distintas en el país. ¿No? Y que cuando tú mencionas eso de conocer, ¿cierto? El contexto, la cultura, todo lo que hace una comunidad para hacer su día a día, yo creo que no solamente es importante, sino también yo creo que es sensato, más allá de que sea económico o no económicamente, si yo traigo algo que va a conectar desde el día uno con la comunidad, todo va a ser mucho más sencillo. Y en Un ese factor de sentido, éxito de tu proyecto también. exacto, son factores de éxito que la gente no va a tener que cambiar su pensamiento, su forma de vida, sus costumbres, por simplemente traer algo que venga como a mejorar su vida, ¿cierto? Que eso es también muy importante. Pero de esto que tú nos comentas como de Misión La Guajira y otros temas, ¿qué ejemplo de iniciativas innovadoras que transforman, que cambian vidas, nos podrías dar como para que las personas que nos escuchan digan, ve, si tengo la posibilidad del Internet, voy a googlear lo demás, porque me parece que también es muy importante que personas que conocen del ambiente de innovación, pues brinden esos elementos para que las personas digan como, me gusta, quiero pegarle más al tema. Chévere, chévere. Además de ese tema en La Guajira, yo creo que hay unos ejemplos que pueden referenciarse. Son, por ejemplo, el programa de gas social de Gases del Caribe. Aquí el programa busca también en masificar, digamos, ese acceso a gas natural en los hogares, pero hubo una innovación y es cómo financias eso y cómo la gente lo apropia. Y aquí desarrollaron una alianza con Ecopetrol y la Gobernación del Atlántico, donde han llevado gas natural a más de 4.000 hogares de bajos recursos en 13 municipios del departamento. La fuente de financiación, en parte de la fuente fue regalías. Entonces, es buscar cómo ese mecanismo innovador puede llegar a solucionar de una manera más eficiente e involucrando a muchos actores. De pronto, Gases o cualquier otra empresa distribuidora de gas natural en el país sola no pueda lograrlo.
pero unando ese esfuerzo, buscando esa fuente, puede tener un impacto mucho mayor. Y son 4.000 hogares, Andrés, que hoy no tienen que pueden ahorrar unos recursos por si antes compraban la pipeta. Pero también si consideraban con leña, carbono de desechos, mejoran sus condiciones de salud. También le brindan mayor seguridad al hogar, porque es una conexión segura, estable, que sigue siendo Con monitoreada. todos los parámetros técnicos y todo lo De demás. acuerdo. Y en última dignifica esa vida cotidiana de miles de familias. Yo creo que nosotros en el día a día damos por sentado de que hacer este movimiento en la estufa me va a solucionar Ujú. ya el problema. Damos Exacto, por sentado ese servicio, que lo total. tenemos ahí. Solo nos damos cuenta que no lo tenemos es cuando nos hace falta y que falta nos hace de verdad llegar a una cocina y simplemente encender un botón para poder cocinar. Otro ejemplo que conozco es laboratorios de energía solar en las escuelas rurales. Yo creo Ok. que aquí, aparte de poder tener una energía en esas escuelas, una energía que les permita refrigerar alimentos, que les permita refrigerar medicinas, también acerca a los jóvenes a la importancia eh, de la energía eléctrica y la energía como habilitador para el desarrollo humano. Yo creo que estas iniciativas en este sector no solo deben resolver esos problemas energéticos, sino que deben fortalecer esas capacidades, como lo hacen estas escuelas, y también abrir oportunidades para que sigan investigando y sigan desarrollando modelos replicables. Y algo que mencionas es la replicabilidad. Yo creo que el hecho de encontrar soluciones, primero reales e innovadoras, pero que no sea, mejor dicho, transformar medio mundo para que pueda ser aplicable, sino que lo que hablábamos de, ya sea en La Guajira, ya sea en el Cesar, ya sea en el Putumayo, en donde sea, con algunas modificaciones pueda entrar a funcionar esta solución. Sí, Una Andrés, a mí me última gustaría pregunta. de Ah, pronto bueno, agregar dale, dale, dale. algo, y es que nosotros el índice en la segunda edición lo llevamos a nivel municipal. Entonces ya Ok, no solo vamos a tener información o no solo tenemos información de los departamentos, sino también del municipio. Y aquí un alcalde, por ejemplo, puede ver cómo se encuentra la pobreza energética en su municipio, cuáles de los indicadores con peor comportamiento para poder atacar primero. Entonces podemos generar soluciones diferenciadas. Puede de pronto generar una estrategia de primera generación, que es todavía acceso a energía ujú, eléctrica o energía eléctrica de calidad. La mayoría de estos retos están en el Caribe, pero de pronto su problema tiene que ver es con acceso a Internet. Entonces ya no puede focalizar sus recursos, que sabemos que son escasos, en a tal una punto. solución más a la medida. Ujú. Y puede ver qué ha funcionado. Nosotros podemos también apoyarlos en eso que ha funcionado para ese tema de acceso a Internet en otros territorios, para que él recoja lo que le sirve y adapte lo que tenga que adaptar según el contexto de su territorio. No, buenísimo. Me hace acordar este tipo de reportes, porque de hecho es un reporte, ¿cierto? Es un informe. Sí. Me hace acordar mucho a los que hace la Agencia Nacional la Agencia Internacional de la Energía, donde es un brief de, bueno, entiendo que puede ser incluso más White paper. extenso. Exacto, pero son 30 páginas, 40 páginas, donde te pueden resumir, mira, Colombia está así y países de economías iguales, zonas de ubicación iguales y demás, cómo han podido resolver o cómo han podido desarrollar esos temas. Entonces hay que pegarle full atención a este tema. ¿Cuándo se lanza la tercera versión del informe? La tercera versión la lanzamos el 26 de octubre en Cali, De este año. de este año. Ok, entonces toca preparar maletas, cholao y todo y nos vamos para Cali. Así es, allá bienvenidos. Ok, ok, ok. Bueno, para ir de alguna manera cerrando, Jaime, ¿cuál es el rol del sector privado? O sea, ya hemos hablado, ¿cierto? De pueden poner los recursos, pueden poner la infraestructura, pueden poner como diferentes elementos, pero ¿cuál es el rol del sector privado en impulsar innovación con enfoque, inclusión y justicia energética, ya saliéndonos del gas,
saliéndonos del Internet y de otras cosas, como esa visión macro, ¿cierto? Bueno, tú lo has mencionado, Andrés, yo creo que el principal rol es esa colocación de recursos, esa colaboración de las capacidades que ya tienen las empresas en su gente y esa llegada, sobre todo, esa llegada al territorio. Las empresas conocen muy bien sus territorios y yo creo que eso es un avance rápido para que esa implementación de esta estrategia sean exitosas. También sirve mucho para escalar estas soluciones. Yo creo que, bueno, Promigas lideró con el desarrollo del informe, es una empresa privada, ya dimos ese primer gran paso, pero ahora el llamado es no solo a las empresas del sector de energía eléctrica o de gas natural, sino a estas otras empresas de otros sectores como por ejemplo los que trabajan con los dispositivos, con los electrodomésticos, como el tema de comercio, también al sector financiero, cómo poder volver más asequible la llegada de esos electrodomésticos a los hogares, también el sector educativo. Hemos estado analizando esa problemática de escuelas o instituciones de educación sin energía eléctrica y es una problemática grande que no está siendo tan visibilizada. Entonces, las empresas de telecomunicaciones también juegan un rol clave para disminuir la pobreza energética. Yo creo que como empresas y como actores también de los públicos debemos generar un compromiso con esa justicia energética. El INPE puede ser ese medidor de justicia con la que se mueve la transición energética, pero debemos generar esa gran alianza. Ahora tú mencionaste la Agencia de Energía Internacional. Yo también vi en días pasados que la Global Alliance for Energy and People, una alianza global para el tema de acceso a energía eléctrica, lanzó un white paper donde llama a una coalición a todos los países de Latinoamérica para que en unos años tener 0% de territorio sin cobertura de energía eléctrica. Hoy Latinoamérica está muy similar a Colombia, un 97%. Ese 3% que queda es más difícil, digamos, cubrir por temas de geografía o que son muy lejanos, pero ese es el llamado que hace esta alianza global para Latinoamérica. Nosotros, ¿por qué no hacer una alianza, un llamado también a una alianza nacional? Y esto es un sueño personal, digamos, acá es Jaime Giraldo hablando, de por qué no para el 2030, 2040, poder tener 0 instituciones de educación sin acceso a energía eléctrica. Yo creo que es algo que entre distintos actores de nivel nacional se puede solucionar. También desde el sector privado, ¿cómo puede impulsar esto? Incluyendo nuevas métricas dentro de sus procesos de toma de decisión. Por ejemplo, el retorno de la inversión social. De pronto el ROI no le da al financiero y el director ejecutivo, tú sabes que escuchan todos los días y de primera mano al financiero, pero el SROI te puede dar también esa medición de impacto o potencial de impacto en términos financieros. Entonces, incluyamos ese tipo de métricas. Y así podemos contribuir entonces a ese cierre de brechas históricas que existen en los territorios en esta materia, por lo menos de pobreza energética. No, buenísimo, buenísimo. Yo estoy dichoso de escuchar esto que tú acabas de mencionar. Claramente la respuesta fue buenísima, pero Jaime, yo me quedo con ese sueño que tú tienes. Hace más o menos unos 4 o 5 años, junto con unos amigos fundamos una organización que se llamó la Mesa de Energía Colombiana. Bueno, que se llama la Mesa de Energía Colombiana, y teníamos la idea de hacer un informe de perspectivas energéticas territoriales, era el IPET. Conecta mucho con lo que es el índice de pobreza energética. ¿Y qué queríamos nosotros hacer? Enfocándonos en estos reportes que sacaban la Agencia Internacional de Energía, C4All, ONU Energy y otros, que casi que semestre a semestre se pudieran ver comportamientos de minería, carbón, petróleo, todos estos temas que no fueran únicamente de la UVME, sino que estuvieran
dispuestos para que los que toman las decisiones pudieran tener ese monitor ahí súper claro y súper chévere. Entonces, muy interesante y me uno a tu sueño de trabajar por esa idea. O sea, después de este podcast podemos quedarnos charlando también, pero Claro. porque me gusta mucho la propuesta porque reducir la pobreza energética es como la primera fase de una serie de bloques hacia arriba para que más personas puedan estar conectadas, no solamente en energía. Una serie de bloques que invitan a múltiples actores a unar esfuerzos. Esto Ujú, es entre todos, creo que bueno, es un llamado a la unión bastante ujú, necesario. Y también creo, Andrés, que la verdadera transición energética comienza cuando todos podemos encender una luz, no solo cuando cambiamos su fuente. total. Entonces, esa es la verdadera justicia a la que la transición energética le debería apostar. No solo un cambio de fuente, sino una irradiación de ese acceso y de sus beneficios. Jaime, nuevamente, muchísimas gracias por estar en este episodio. Yo creo que A ti por nos la invitación. despedimos con un mensaje final de ti para las personas o para los jóvenes o estudiantes que están en ingeniería en energía, ingeniería eléctrica, entre otros temas, como ¿cuál es tu recomendación para que sigan estudiando estas carreras? Bueno, yo creo que estas carreras buscan solucionar problemas, buscan acercar soluciones a la comunidad. Y creo que cada joven, bueno, va a ir explorando a medida de su experiencia profesional qué es lo que más le gusta, dónde se siente más cómodo, en qué parte de la cadena de su carrera se siente mejor. Pero siempre, independientemente de donde estén, busquen ese propósito superior. Yo, por ejemplo, estoy en una fundación empresarial que resultó ser del sector energético y pude juntar esos dos mundos y buscamos ese propósito superior que es pobreza energética. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo en el día a día y eso que estás haciendo en el día a día que busca solucionar? Entonces, tener ese propósito superior claro y ese granito de arena que tú estás colocando en eso te puede dar mucha perspectiva, mucha claridad y que más que esos sueños que van saliendo, como por ejemplo, que ningún colegio esté desconectado. Totalmente. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A todas, a todos, les invito a que sigan a Jaime, no solamente en LinkedIn, sino también en todas sus redes sociales. También es muy activo en Instagram o por la forma en la que yo lo conecté, también fue Instagram. Sí, Entonces, eh, vayan, búsquenlo, busquen esas ideas y nos estamos hablando en otro episodio de La Cosa Energética. Muchas gracias. muchas gracias, Chao, Andrés. chao. Chao.